Se suponía que decidirían batallas antes de que empezaran. Cuando estas armas aparecieron, dominaron los informes de inteligencia, también los carteles de propaganda y los miedos de los soldados. Sus nombres se difundieron más rápido que sus verdaderos registros de combate. Muchas se veían tan poderosas que la derrota parecía imposible mientras existieran. Pero tras bambalinas, lejos de los noticieros y de las leyendas, se desarrollaba otra historia. Los ingenieros batallaron, las tripulaciones se quejaban, los comandantes ajustaban expectativas en silencio. Estas armas no siempre fueron fracasos, pero su fama creció mucho más de lo que en verdad entregaron. Esta es una cuenta regresiva de las armas más sobrevaloradas de la Segunda Guerra Mundial. Avanza de la decepción al espejismo y termina con el arma cuya leyenda superó de forma más dramática su impacto real. Número 10. El cañón antitanque PaC-43 en el papel era una de las piezas más letales de la guerra. Podía perforar casi cualquier tanque aliado a larga distancia. Las tripulaciones enemigas respetaban su potencia bruta. Sin embargo, detrás de escena, el cañón era una carga logística. Era extremadamente pesado, difícil de ocultar y lento para entrar en acción. Moverlo requería tractores especializados. A menudo no estaban disponibles o ya estaban destruidos. Una vez emplazado, reposicionarlo bajo fuego era casi imposible. Durante las retiradas, las tripulaciones a menudo tenían que abandonar cañones en perfecto estado. No podían moverlos lo bastante rápido. El PaC-43 era letal cuando todo salía bien, pero la guerra rara vez permitía ese lujo. Número 9 es el Jack Tiger. Visualmente era abrumador, blindaje enorme, un cañón enorme. Solo en fotos parecía invencible. Pero tras bambalinas estaba plagado de problemas mecánicos. Su transmisión final estaba sobrecargada por su peso. El consumo de combustible era extremo. Era un momento en que Alemania apenas podía abastecer a sus unidades de primera línea. Los vehículos de recuperación a menudo no podían remolcarlo cuando se averiaba. En varios casos, las tripulaciones destruyeron sus propios Jack Tigers, simplemente no podían moverlos. Los comandantes se quejaron. Aunque se veía aterrador, era demasiado lento y poco fiable para operaciones de combate móviles. El número 8 es el Ferdinand, más tarde renombrado como Elephant. Sus primeros combates forjaron su leyenda. Los proyectiles enemigos rebotaban sin causar daño en su blindaje grueso. Su cañón largo destruía tanques a distancias que sorprendían a las tripulaciones aliadas. Pero el mito ocultaba fallas graves. Las primeras versiones no tenían ametralladora. Eso las dejaba peligrosamente vulnerables a la infantería. Las minas y los asaltos a corta distancia causaron pérdidas muy altas. Las averías mecánicas eran frecuentes, sobre todo en terreno difícil. Un gran porcentaje de Elephants se perdió sin haber sido jamás puesto fuera de combate por blindados enemigos. Tras bambalinas, los equipos de mantenimiento luchaban constantemente para mantenerlos en marcha. El número 7 es el Sturm Tiger. Pocos vehículos encarnaban la intimidación como este, un mortero de cohetes masivo montado sobre un chasis pesado, diseñado para arrasar posiciones fortificadas con un solo disparo. Las imágenes de propaganda lo hacían ver imparable. En realidad su uso fue extremadamente limitado. La munición era escasa y difícil de transportar. Recargar requería tiempo, personal y condiciones ideales. La onda de choque del disparo podía dañar edificios cercanos e incluso afectar al propio vehículo. Los comandantes a menudo lo consideraban poco práctico de desplegar. Muchos Sturmtiger dispararon solo un puñado de proyectiles durante toda su vida operativa. El número 6 es el mortero de asedio Karl Gereth. Representó el exceso de ingeniería en su máxima expresión. Sus proyectiles pesaban varias toneladas. Su presencia sugería destrucción absoluta, pero en la práctica su uso era dolorosamente lento y restrictivo. El transporte requería líneas de ferrocarril y una planificación cuidadosa. El suministro de munición era complejo y fácil de interrumpir. Cada disparo imponía un enorme esfuerzo al vehículo y a la infraestructura circundante. La mayor parte de su tiempo operativo se iba en esperar, no en disparar. Aunque impresionaba a los observadores, rara vez influyó en el rumbo más amplio de una campaña. El número 5 es el tanque Panther. A menudo se describe como uno de los mejores tanques de la guerra. Visualmente lo respaldaba. Blindaje inclinado, un cañón potente y una silueta agresiva lo hacían parecer dominante. Pero tras bambalinas entró en servicio antes de estar listo. En la batalla de Kursk, los Panther sufrieron fallas mecánicas catastróficas. Los motores se sobrecalentaron. Se rompieron las transmisiones finales. Algunas unidades perdieron más Panther por averías que por acción enemiga. Ocurrió en sus primeros días de combate. Aún después de mejoras, el Panther exigía mantenimiento cuidadoso y tripulaciones expertas. Su leyenda pasa por alto lo frágil que podía ser bajo uso prolongado. El número 4 es el tanque Tigre.
Pocas armas inspiraron más miedo. Los soldados aliados reportaban tigres incluso cuando no había ninguno. Su blindaje y su cañón eran de verdad formidables. Pero tras bambalinas era una pesadilla logística. Era caro de producir, lento de fabricar y consumía enormes cantidades de combustible. Los repuestos eran escasos. Transportar tigres forzaba las redes ferroviarias y los puentes. Muchos fueron abandonados tras averías, porque recuperarlos bajo fuego era imposible. Los mandos alemanes valoraban la potencia de fuego del Tigre, pero entendían que no podía ser la columna vertebral de un ejército en una guerra larga. El número 3 es el tanque superpesado Maus. Ningún arma simboliza mejor la sobrevaloración por su pura escala. Era enorme, blindado al extremo y armado con cañones de gran calibre. Sobre el papel parecía imparable. En la realidad era poco práctico. Su peso le impedía cruzar la mayoría de los puentes. El consumo de combustible era enorme. El transporte era casi imposible. Solo se completaron prototipos. Tras bambalinas, incluso ingenieros alemanes cuestionaban si tenía algún valor real en el campo de batalla. Absorbió tiempo y recursos, y no aportó nada al combate real. El número 2 es el portaaviones Graf Zeppelin. Representaba la ambición de Alemania de unirse a las filas de las verdaderas potencias de la aviación naval. Un portaaviones prometía prestigio y proyección de poder. Pero tras bambalinas, el programa sufría por la indecisión y el abandono. La selección de aviones cambiaba una y otra vez. La doctrina de aviación naval estaba poco desarrollada. La construcción se detuvo y se reanudó varias veces, mientras cambiaban las prioridades. Se desviaron recursos a otros programas. El portaaviones nunca se completó. A pesar de su reputación imponente, nunca lanzó ni un solo avión de combate. El número 1 es el acorazado Bismarck. Pocas armas en la historia han inspirado tanto miedo y fascinación. Cañones enormes, blindaje pesado, un símbolo del dominio naval. Su primera batalla reforzó el mito cuando destruyó un famoso buque de guerra enemigo, pero la realidad duró poco. Problemas mecánicos limitaron su velocidad. Un solo impacto dejó su timón fuera de servicio. Una vez aislado, fue cazado por fuerzas abrumadoras. En privado, los planificadores navales alemanes sabían que carecían de la infraestructura para sostener operaciones de acorazados. El impacto operativo del Bismarck duró días, mientras su leyenda ha durado décadas. Estas armas no fueron fracasos de imaginación. Muchas fueron maravillas de la ingeniería. Algunas eran realmente peligrosas en situaciones específicas, pero estaban sobrevaloradas porque prometían resultados decisivos que no podían cumplir de forma constante. La Segunda Guerra Mundial no se ganó con los cañones más grandes ni con el blindaje más grueso. Se ganó con armas que podían producirse en grandes cantidades, que podían mantenerse en condiciones duras y en las que se podía confiar día tras día. Esa es la realidad detrás de las leyendas.